Hola, hola mis queridos internautas que siempre nos acompañan de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde hora de Ecuador en su programa Emociones sin Censura a través del mejor canal online Valdés 593, ahora enlazados con la Mega Cool Radio 103.5 FM. Adicionalmente, usted también puede descargar la aplicación ingresando por Play Store. No necesita suscribirse, solamente baja la aplicación y va a poder disfrutar de la programación de la radio de estación, pero también en especial de los programas que tiene Valdés 593. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Un saludo en especial a nuestros queridos amigos que nos acompañan en Europa, a usted, mi querida Venus Velacochea, en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Un fraterno saludo desde la ciudad más maravillosa, más emblemática, como es la ciudad de Guayaquil, la más primorosa del Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos, como siempre en nuestro programa, un invitado de lujo. Y la verdad que hoy me siento completamente embargada de mucha felicidad, porque tengo aquí un hombre que ha tejido su vida y su historia aportando a este país, como lo es nuestro querido coronel Guillermo Pacheco, abogado, académico y además uno de los héroes de la guerra del Cenepa. Ya son 29 años de ese conflicto armado que tuvo nuestro país frente a Perú. Así que vamos a recibir con mucho respeto, admiración y un fuerte aplauso a nuestro querido invitado. Gracias, estimada Verónica. Es para mí un placer estar aquí frente a cámaras con tu prestigioso programa. Creo que vamos a hablar algo sin censura, porque así más o menos es el tag del programa. Así es. Y por lo tanto, pues yo considero que podemos ampliar nuestros pensamientos a través de la palabra y a través, obviamente, de tus preguntas, que estoy gustoso. Y que obviamente la población, la gente que nos escucha y nos ve en este momento, pues van a desentrañar esas interrogantes que pueden haber tenido, o los jóvenes que no conocen parte de la historia, la última historia del Ecuador, pues que tengan conocimiento de que soldados ecuatorianos sí existimos en carne y hueso, y que somos tal igual como todos ustedes, y que también tenemos sentimientos, tenemos pasiones, tenemos aspiraciones, y tenemos obviamente pues la calidad de ser humano que nos entraña el haber defendido a nuestra patria en las fronteras como soldado de primera línea, y obviamente también ser un educador en las universidades del Ecuador. Esa es mi pasión actualmente. Soy un abogado, como dices tú, un abogado de la República, litigante porque me encanta litigar. Soy una persona que defiendo los derechos de la gente, y por lo tanto pues creo yo que aquí estoy aportando un granito de arena más para el engrandecimiento de este país pequeño, pero que tiene un gran corazón. Tiene una población maravillosa en todas las áreas, oriente, sierra, costa y, digamos, Islas Galápagos. Allá tenemos también nuestros conciudadanos, y donde se encuentren, en las embarcaciones, en los puertos, en las carreteras, en el comercio. Y estoy atento a cualquier pregunta tuya. Discúlpame haberme extendido demasiado. No, a mí me parece espectacular, mi coronel, definitivamente. Bueno, hay una modalidad que seguimos en este programa.
Porque si bien es cierto, usted es una gran personalidad, pero necesitamos que la ciudadanía de a pie conozca a ese ser humano, que nos hable un poco cómo fue su infancia, porque muchos, no todos, ¿no? A veces han tenido muchas complicaciones, muchas necesidades psicoemocionales, así como también físicas con respecto en su niñez, por la ausencia de los padres, otros no, pero sin embargo, muchos han llegado realmente a establecer y marcar la historia, hacer un cambio en la historia y en el capítulo de una parte de la vida de ellos. ¿Qué me puede decir, en este caso, la parte del ser humano de Guillermo Pacheco? Bueno, en realidad pues has topado algo importante de mi vida, pues el tema de mi niñez. Yo viví una niñez muy feliz en el campo, porque me crié en el campo, en una finca de papá, en Salitre, en esos sectores en donde el Montubio se crece con sus animales, con el río, con las labores del campo. Y bueno, en esa época pues yo era un muchacho, un niño solitario, pero que le encantaba pescar, le encantaba subirse a los árboles. Había un árbol de marañón, me acuerdo. No sé si ustedes hayan comido esa fruta tan deliciosa, especialmente su nuez. Y me iba solo a sentarme en la rama más alta del árbol que me sostenía, a dedicarme a comer los marañones o chupar los mangos. Después me iba a pescar y después salía, pues como todo chico, a ver las cosas del campo, y eso me ayudó muchísimo a mi posterior vida. Después me eduqué en una escuela muy drástica, muy disciplinada, que es una escuela de la Sociedad Filantrópica del Guayas. Ahí están mis notas. Fui postulante para la medalla de la filantrópica. En esa época pues los profesores eran muy estrictos, era como una escuela militar. Y de ahí pues pasé a la escuela, al colegio militar, a cuarto curso del colegio militar, y ahí en Quito pues fue otra vida muy distinta, muy drástica, muy fuerte la instrucción militar, y obviamente pues eso me perfiló mi carácter y también perfiló mis aspiraciones como ser humano. Básicamente desarrollando conocimiento militar, conocimiento académico y obviamente los intereses que un ser humano al momento de que tiene esas bases sólidas, creo yo que vamos por buen camino. Y ese buen camino, pues obviamente pues estoy ahora en esta etapa de mi vida para aportar a la ciudadanía, para darle a la ciudadanía las mejores ideas, los mejores pensamientos, las mejores recomendaciones, y por qué no decirles estar presto a defender los intereses y los derechos de los ciudadanos. Perfecto. Una pregunta más. ¿Qué es lo que le lleva a decidir a tomar un camino hacia ser militar? Bueno, mi padre, venimos nosotros de una línea militar básicamente, por parte de madre y por parte de padre. Porque mi abuelo, Teófilo Pérez Escobar, un ambateño, entró dentro de las milicias de Eloy Alfaro. Fue alfarista por parte de madre, y también mi abuelo por parte de padre, porque en el caso de los Pacheco, de la línea de los Pacheco, venimos de una línea de un prócer, en el sentido de que fue parte del gobierno de la República de Guayaquil, con su primer presidente, pues, y único presidente, José Joaquín de Olmedo. Fue nombrado como el primer director de correos de Guayaquil, José Ramón Pacheco y Echeverría. Y pasa el tiempo y un nieto de él, venimos de la línea de ese nieto, ¿sí?, en el cual se va a refugiar a San Borondón, y en La Victoria nace mi padre y una tía. Muere a muy temprana edad mi abuelo,
y obviamente pues mi abuela se encarga de educarlos a los dos. En esa época, estoy hablando del año 1000, mi padre nace en el año 1916. Entonces ingresa a la escuela militar en el año 1937. En esa época, pues recordemos que llegar a Quito era una hazaña. Se demoraban, creo, una semana para llegar a Quito. Y más que nada, las exigencias de la escuela militar de esa época fueron muy fuertes, en el sentido no solamente físico, sino también en el sentido económico. Entonces, fundamentalmente, pues ahí es donde la mano de mi abuela fue la que se responsabilizó por su hijo, mi padre. Luego, pues mi padre sale también, asimismo, del ejército y se hace abogado. Y también, obviamente, pues él nos ingresa a nosotros, porque somos dos oficiales del ejército, y ingresamos en el año 1974, 75 en ese periodo, y mi hermano ingresa en el siguiente año, en el año 76. Eso más o menos es el tema. Y obviamente pues mi padre, como hombre muy exigente, nos vestía con la mochila, nos llevaba a los paseos, decía vámonos de marcha. Eran paseos para nosotros porque nosotros nos divertíamos y marchábamos juntos con él y caminábamos grandes distancias, porque mi padre era atleta y como le encantaba caminar, nosotros íbamos caminando detrás de él con nuestras pequeñas mochilas, y obviamente pues esas enseñanzas más sus libros, los libros militares de esa época, más los recuerdos de él de la guerra del 41, más sus uniformes, sus botas, eso hicieron una impronta en la cabeza, en la mente nuestra, y obviamente pues ahí fue donde nosotros nos decidimos ser militares y de la línea de la costa. Entonces mi abuelo era en cambio alfarista también. O sea, miren ustedes, de la línea de Alfaro vinieron mis abuelos, ¿no? Entonces esa es parte fundamental, creo yo, de esta impronta que tenemos nosotros los hijos de Onías Pacheco Vera. Bueno, de verdad que es un privilegio tener aquí de tremenda estirpe, ¿no? No solamente es héroe del CENEPA en esta época, la suya, sino que ya viene desde épocas de los abuelos, ¿sí? Y con un gran presidente, con un gran hombre, el mejor hombre que edificó este Ecuador, que se está cayendo a pedazos, como fue el único gran presidente que ha tenido el país, como es el general Eloy Alfaro. El general de las 1000 batallas, se le decía, ¿no? El viejo luchador. Sí, claro, obviamente pues el viejo luchador en su Montecristi, ¿no? Él pelea desde los 22 años. Sí. Él inicia una guerra contra el conservadurismo de García Moreno, especialmente y de los de Urbina, porque se venían sucediendo estos gobiernos desde el año 1830, cuando comenzó el inicio de la República del Ecuador, y este hombre manabita y que sintió el país como su objetivo en el sentido de sacarlo adelante. Recordemos que él fue el que trajo la terminación de los ferrocarriles, porque fue García Moreno el que inició la construcción de los ferrocarriles, pero Alfaro fue el constructor del ferrocarril Guayaquil-Quito, que es una de las obras más emblemáticas que ha tenido el país en la mayoría, mejor dicho, en estos 2 siglos. Sí, en estos 2 siglos que tenemos, ¿no? No he visto yo ninguna obra tan magnífica, pero que lamentablemente ahora está abandonada. Deberían de haber los gobiernos modernizado esos trenes y obviamente tener una conexión directa con los productores de la sierra. Y eso para mí es importantísimo. En esa época, viajar en ferrocarril en realidad pues era algo espectacular también, pues, ¿no? Mi padre me lo contaba, que cuando llegaron a ellos a una población muy alta, creo que se llama Palmira, en la provincia de Chimborazo,
un frío terrible y decían que viajaban en esos trenes los militares y los cadetes de la época. Bueno, usted tiene bastante historia. Además, recordemos que Salitre es la capital montuvia y muchas de las grandes logros que se ha hecho para el lado de los campesinos han salido de los grandes líderes que ha tenido Salitre. Bueno, Salitre es la capital montuvia, y yo me acuerdo de la gente de allá en que montaba mucho a caballo, andaba con sus pistolas. Era el oeste estar ahí. Sí, era maravilloso. Salitre. Y las fiestas también, sus mujeres con esas faldas largas, multicolores y alegres, y bueno, y guapas también. Entonces creo yo que vivimos momentos muy bonitos allí en ese sector, vivimos en asuntos que en realidad pues están impresos en mi cabeza, ¿sí? He vuelto solamente para recorrer un poco por donde estaba yo y en realidad pues ahora ya está cerca, ¿no? Porque ya hay urbanizaciones que están desarrollándose por esa vía. Así es, sí. ¿Quién creyera? ¿Quién creyera, no? Sí, es maravilloso. Y también he visto cómo se está desarrollando la parte turística en Salitre. Si mal no recuerdo, con la administración del señor alcalde Alfaro Mieles, creo que es, ¿no? Mieles, creo que sí. Le he perdido yo un poco la pista en la parte política a esas poblaciones, más que nada por el asunto de mi actividad. Por supuesto. Pero bueno, tiene mucha historia el lugar donde usted nació, donde usted disfrutó. Ya volvemos con más de nuestro invitado, el coronel Guillermo Pacheco. Ya vamos a conocer muchas más de las aventuras de nuestro invitado. Ya volvemos. Gracias. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado. Velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Bueno, aquí estamos de regreso con nuestro invitado, el coronel Guillermo Pacheco, ex héroe del CENEPA. También nos va a contar una parte de la historia cuando él junto a otros queridos soldados se tomaron la gobernación. Bueno, son aventuras, por eso que les decía, son aventuras que en un momento dado, cuando vemos al Ecuador de hoy en día, cuando tenemos una sociedad que ha callado completamente y solamente se queja tras la cortina de la ventana de su casa, no podemos seguir así. Bueno, él tuvo el privilegio de estar desarrollando su aprendizaje militar en una de las obras que hizo el general Eloy Alfaro y cuya revolución se recordó, se conmemoró el día de ayer, 5 de junio, día de la revolución alfarista. Y sí me gustaría tocar el tema aquí, que usted me ayude, con respecto a la confusión que existe con respecto al ser liberal y con lo que es el liberalismo en realidad, porque hay una confusión con respecto a esa temática.
Bueno, el viejo luchador enfoca su lucha, su posición ideológica en el liberalismo, por eso se llama Revolución Liberal de 1895. Y en esa Revolución Liberal, obviamente, pues, el concepto de liberalismo acuñado pues, en el siglo XVIII por John Locke, que es uno de los padres de liberalismo per se, hace que el viejo luchador con esa ideología de la igualdad ante la ley, especialmente la igualdad ante la ley, por eso es que el presidente, el general Eloy Alfaro, abre las puertas a las universidades, a la mujer, y también abre las puertas a la elección y al voto de la mujer. Claro, la primera vez en el Ecuador es en el gobierno de Eloy Alfaro, y también la apertura que le hace con respecto a que pueden laborar en las instituciones públicas la mujer por primera vez en el Ecuador. Exactamente, entonces bajo ese lema de igualdad ante la ley, la fraternidad, que obviamente viene de la Revolución Francesa, y también sobre el acceso a la cultura, a la educación y todos los beneficios que él en su cabeza, en su mente tenía como ideología, entonces proclama una revolución liberal en el Ecuador, que era, en esa época pues, recordemos que teníamos todavía el concordato con la Santa Sede. Así es. Y la curia, en este caso, los curas o la Santa Sede, imprimía políticamente sus influencias en los gobiernos del Ecuador. Entonces, recordemos que desde 1830, en que se enarbola la primera constituyente, lo nombran a Juan José Flores. Juan José Flores es derrocado el 6 de marzo de 1845, y eso tenemos que saberlo, ¿no? La República, la población tiene que saber esa parte de la historia porque es importantísimo que nosotros conozcamos, si no vamos a volver a repetir esa historia. Pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetir. Exactamente, entonces ahí es donde Eloy Alfaro recoge todas esas experiencias de esos gobiernos y obviamente pues inicia su lucha a los 22 años y triunfa después de 31 años de lucha, triunfa la Revolución Liberal el 5 de junio de 1895 y obviamente se proclama presidente de la República. Esa revolución dio paso a una nueva era en el Ecuador. Esa nueva era en el Ecuador demuestra lo que el presidente, digamos el general Eloy Alfaro, quería para su población. Ustedes ya saben las obras que él hizo, el auspicio hacia la mujer especialmente y hacia la juventud. Por otro lado, también sí, es real que se pueda confundir lo que significa el liberalismo, ¿sí? No podemos confundir la línea liberal con una línea socialista que se conjuga, per se sí se conjuga, porque las aspiraciones socialistas, que es una bella herejía, llamo yo al socialismo, lo llamo una bella herejía de la juventud. Digo yo, es una entelequia, porque supuestamente necesitamos irnos sobre una línea socialista, pero recordemos las necesidades humanas. Las necesidades humanas son materiales, más allá de ser espirituales. Definitivamente son materiales. Las materiales son las que en este momento, pues, las que nos ha llevado, pues, a diferenciarnos entre ricos y pobres. Entonces, yo creo que lo fundamental aquí es hacer que el liberalismo, el alfarismo y las luchas de la izquierda ecuatoriana sean unas luchas encaminadas
al progreso de la población. Ese es un pensamiento personal que tengo, obviamente. Creo yo que el socialismo, en la época que yo estuve de joven, pues leía mucho sobre este tema y también nos daba una especie de aspiración social. Exactamente, ¿no? sí. Una aspiración social, un sentimiento. Pero a medida que pasa el tiempo, uno tiene que recapacitar en que debemos nosotros, la acción humana tiene que ir hacia el progreso, hacia el bienestar personal, hacia la conquista de objetivos, objetivos que nos permitan el desarrollo. Noruega es un país socialista, pero los países nórdicos son países socialistas. Nosotros podemos aquí en el Ecuador tener ese mismo sentimiento con una administración que empodere a la sociedad ecuatoriana en el sentido de darle las oportunidades que todo el mundo nos merecemos. Entonces, no podemos dejar a un lado la educación de la comunidad, no podemos dejar a un lado las oportunidades a la gente, a los jóvenes especialmente, y también a los viejos, porque mucha gente preparada, que tiene muchos conocimientos, pero ya porque cumplieron 60 años ya no son empleados, ya no pueden emplearse. Entonces, debemos de ir sobre una línea que nos permita a nosotros ser productivos, empoderados con nuestro país y sacar adelante a toda costa a la sociedad ecuatoriana. Sí, lamentablemente los grupos de poder de la derecha, que realmente son los que han permitido que la gran mayoría, la ciudadanía de a pie, los descamisados, como lo decía Evita Perón en la Argentina, no tengan mucho acceso a muchas cosas. Por ejemplo, recordando al general Eloy Alfaro, gracias a él tenemos la primera universidad en el país, que es aquí en la ciudad de Guayaquil, porque en aquella época todas las personas que querían estudiar, y solamente eran los que tenían unos altos recursos económicos, tenían que ir al Perú. Y aquí se abre la gloriosa Centenaria Universidad de Guayaquil con la primera especialización, la primera profesión, que es la de medicina. Y luego lo que se refiere a lo que hoy en día es la Facultad de Jurisprudencia. Pero también se dio apertura, es decir, el pueblo al fin tuvo acceso a la educación. Hoy nos pone y restringe demasiado a la ciudadanía que realmente debe tener el derecho, porque los grandes grupos que sí tienen los recursos económicos, vaya a una institución privada que sí lo puede hacer y no le quite el espacio a aquel ciudadano, a ciudadana que esté en un sector popular y que sí desea estudiar, pero lo decepcionas porque tú le impides tener la facilidad de poder avanzar y desarrollarse, coronel. Sí, efectivamente, yo considero que uno de los pilares del desarrollo es el conocimiento. Exacto. Si nosotros no tenemos conocimientos y lamentablemente el país ha caído en una suerte de dejar a un lado especialmente esas profesiones de manualidades, como por decir un buen mecánico, un buen aparador de calzado, una buena costurera. Entonces, no existe en este momento un plan. El SECAP parece que ha olvidado su rol fundamental de preparar a la gente en destrezas cognitivas que permitan a las personas, a los jóvenes, ir sobre un proyecto de emprendimiento que permita en sí darle la oportunidad y de una superación económica. Yo estoy muy de acuerdo con darles a cada uno de las familias pobres. Yo siempre he tenido el pensamiento, y eso obviamente en el gobierno del señor Rafael Correa, a pesar de muchas críticas con él, pero yo sí estuve de acuerdo en darle becas en universidades a gente pobre. Pero tiene que cumplirse, porque mi idea es de que cada ser humano que se encuentra dentro de un núcleo familiar, si lo mandamos a una universidad, esa persona va a hacer todo lo posible de sacar de la postración económica a su núcleo familiar. Entonces, ese para mí es algo fundamental, darle la educación que permita sacarlos de la postración económica a estos grupos
marginados, de marginados. También se necesita que el Ministerio de Inclusión Social haga su trabajo, un trabajo que no lo está haciendo, básicamente. Miren ustedes dentro de las cárceles mismo, dejan a los presos cuando ya cumplen su sentencia, salen los descamisados, porque en la época que estuve, los presos salían sin ropa. Y eso, el Ministerio de Bienestar Social debió de haber hecho un programa de seguimiento, o debe existir un programa de seguimiento para que los PPLs que se encuentran ya en libertad busquen un trabajo digno, aparte de que el pasado judicial tiene que ser suprimido totalmente. Las empresas no cogen a las personas que se encuentran o que han cumplido una sentencia. Las empresas dicen, no, ese se encuentra en un tema judicial, porque inmediatamente, obviamente, el director de talento humano de cualquier empresa busca primero los antecedentes, la información. Entonces, creo yo que hay que darle un seguimiento a todas esas personas y hay que integrar al país. El país necesita integración en todos los sentidos. Y esa parte es la que en realidad pues, a mí me comprometió cuando en el año 1999 hubo el congelamiento bancario. En marzo del año 1999, el presidente de la época, el doctor Yamil Mahuad, favorece a un grupo de banqueros, la banca privada, corruptos de la banca privada, en la cual congela los recursos de todos los ciudadanos ecuatorianos de este país, de todos los ciudadanos, y ningún poder de la República se manifestaba en decirle al presidente de la República que regrese esos dineros a los bolsillos de los ecuatorianos que les pertenecía por derecho por su trabajo. Es ahí donde este oficial en esa época, pues, junto con un grupo de militares, tuvimos la valentía de alzarnos en armas y decirle al presidente y al gobierno de esa época, basta y usted está relevado. Ustedes tomaron la gobernación del Guayas en aquella época. Bueno, exactamente, mientras en Quito pues estaba el grupo de los coroneles Cobo, Brito, La Lama y el coronel Gutiérrez, y el grupo de oficiales que estaban en Quito mucho más numerosos, pues acá nosotros hacíamos lo mismo, dando un espaldarazo al movimiento nacional que dio traste a ese malhadado gobierno, obviamente pues por una situación de que debíamos de hacer un verdadero cambio en el país. Lamentablemente pues no se pudo hacer eso. Yo fui uno de los primeros que hablé sobre este tema. Sin embargo de ello pues el mando militar en esa época pues tuvimos que decirle, bueno, aquí estamos y vamos a cumplir con una sanción que ustedes no pueden imponer. Luego pues la amnistía del Congreso de la época nos permitió obviamente continuar en nuestras carreras militares, pero con la salvedad que estábamos a disposición del Ministerio de Defensa, cosa que la amnistía nunca se cumplió, nunca nos dieron una amnistía real, porque debimos haber seguido hasta haber culminado nuestras carreras militares en los más altos grados, y obviamente pues eso nos truncó nuestras aspiraciones de seguir en la carrera de las armas. Sin embargo de ello, pues creo yo que el sacrificio nuestro hacia la población ecuatoriana fue un sacrificio que obviamente no está nadie rezarse nada en el espíritu y más que nada en volver a vestir el uniforme militar, porque fui un defensor del país en todos los ámbitos y ahora esta es mi tercera guerra, dije yo, cuando me incorporé con el presidente Noboa a ser parte del conflicto interno, dando obviamente
todos mis conocimientos y como un hombre con experiencia de combate, pues creo yo que es una cualidad de todo soldado para dar sus conocimientos en las mejores lides que el país merece, no solamente en el tema militar, en el tema de la seguridad, en el tema de cómo se pueden conducir operaciones militares y obviamente pues poner un grano de arena para el engrandecimiento de este país, que es lo que necesitamos. Perfecto, ya volvemos con más respecto a la temática que ya está entrando de a suave, que es la seguridad. Vamos a hablar sobre seguridad, sobre los GDO y mucho más. Ya volvemos aquí en su programa Emociones sin Censura a través de Valdés 593, enlazados con la Mega Q Radio. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Bueno, aquí estamos de regreso con nuestro invitado, el coronel Guillermo Pacheco. Ya compartió sobre ese nacionalismo que ya lleva en la sangre, ya es herencia de su familia, ¿sí? Además que vale la pena cuando es por la patria, porque es nuestra madre en realidad. Porque quien traiciona a la patria está traicionando a su madre también. Bueno, usted mencionó algo con respecto al señor presidente Noboa, que usted pudo colaborar con él. Algunas inquietudes con respecto a seguridad, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo usted ve la seguridad? ¿La seguridad solamente se tiene que forjar en que haya más presencia de uniformados o esta tiene que ser integral? ¿Y cuál sería el mejor, la mejor técnica, la mejor táctica para que realmente poder que nosotros los ciudadanos, los que nos subimos a un bus, los que vamos caminando, no tengamos que estar viviendo completamente en zozobra? Bueno, efectivamente el 8 de enero de este año, 2024, nos hicimos cargo del complejo penitenciario, en la cual pues las ciudades colapsaron. No sé si te acuerdas, fueron momentos muy difíciles para la población. La parte psicosocial fue afectada totalmente y por lo tanto creo yo que fue un startup, ¿no? O sea, un inicio de lo que significó para mí entrar en guerra nuevamente, entrar en conflicto nuevamente. Esta es mi tercera guerra, lo dije. Así es. Y obviamente pues el mismo decreto 111 determinó que era un conflicto interno, una guerra interna. Entonces creo yo que los que estuvimos ahí dimos cara al enfrentamiento, a la responsabilidad que nos otorgaba el poder político para poder suprimir una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad ecuatoriana. Entonces, donde se concentran los
grupos de delincuencia organizada y que obviamente el presidente de la República en ese momento los declaró terroristas. Obviamente que en ese momento nosotros, creo yo, que hicimos lo que debíamos de hacer, lo que en realidad debíamos cumplir, bajo las normas también del derecho humanitario internacional, porque eso es obviamente lo que protege también a los componentes de los beligerantes. Entonces, en ese caso, las Fuerzas Armadas intervinieron con un profesionalismo que es en realidad meritorio, y le pedí al señor gobernador de la provincia que a todos los que intervinieron dentro de ese ejercicio sean condecorados o sean reconocidos como combatientes o como personal que estuvo combatiendo en esas circunstancias. Así es. Y obviamente decirles que también es algo importante por la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana tiene que prevalecer en todos los sentidos, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el tema de la seguridad. Exacto, sí. Sobre la seguridad es importantísimo indicar de que podemos hablar sobre seguridad integral y seguridad como protección, porque la protección es la parte material en la cual el personal militar, el personal que brinda una seguridad material, es la que debe proteger los bienes que protege el Estado ecuatoriano, en este caso la vida y los bienes patrimoniales de los individuos. Entonces, uno de los delitos que más se ha desarrollado en el país es el delito de la extorsión y del secuestro, y obviamente pues hacia ese enfoque tienen que llevar las fuerzas de seguridad que permitan que exista tranquilidad en la población. ¿Y a qué se reduce o a qué se extiende, mejor dicho, esa seguridad en la población? Al mejoramiento de las capacidades productivas del país. ¿Y de dónde nace esto? Porque esto son consecuencias. Venimos del más alto concepto estratégico de seguridad, que lo tiene que desarrollar el presidente de la República mediante una directriz que se llama Directriz de Operaciones Estratégicas, donde el presidente de la República enarbola o desarrolla su concepto estratégico de seguridad. Y obviamente también tiene que desarrollar el concepto estratégico de desarrollo y producción. Entonces, estos dos elementos que sustentan a un Estado nacional son los que deben de ser desarrollados de tal forma que permita, en primer lugar, la operatividad de unos para que se sustente la producción y el desarrollo en otros. Perfecto. Entonces, hablando más claro, si nosotros solamente tenemos a las Fuerzas Armadas empleadas en la supresión de las amenazas, yo creo que ahí hay una equivocación, una total equivocación, porque tendríamos nosotros que poner a las ciudades, a las grandes ciudades en estado de sitio, que es otro concepto que debe también desarrollarse. Los estados de sitio se desarrollan cuando existen amenazas contundentes en barrios y en ciudades pequeñas para controlar esas amenazas. Entonces, ahí es donde el comandante militar del alto escalón tiene que ir visualizando con las apreciaciones, tanto de inteligencia como operaciones, ir constantemente en la conducción de esa operación militar. Estamos hablando sobre digamos, la seguridad como protección, pero vamos hablando también de la seguridad integral. Una pregunta, y me preocupa a mí. Yo he sido una mujer combativa, ¿no? Pero a mí me preocupa en este momento que estamos en el estado de excepción. Algunas provincias aún se mantienen en este estado de excepción. Hay el tema de que se ha denominado las GDO como grupos terroristas para que haya la intervención de los militares, pero a mí
Hay un derecho que siempre ha tenido la población con respecto al descontento en ciertas medidas que han sabido tomar los gobiernos y a veces nos hemos abocado a las calles. Yo he sido una mujer que he estado en las calles, ¿sí?, pronunciando el desacuerdo con respecto a ciertas medidas. Si de pronto subían el tema del valor del bus, yo junto a otras personas nos tomábamos la calle y decíamos, no estamos de acuerdo con tal cosa. Hoy en día no existe tal. Y yo solamente veo que hay un grupo que es los indígenas, cuyo líder es el señor Leonidas Issa, que son los únicos que realmente enarbolan la lucha, pero a mí me gustaría tener mucho pronunciamiento. Por ejemplo, a mí sí me gustaría irme a la calle con otro grupo de mujeres y decirle, señor presidente, fue una locura lo que usted hizo con dejar que ya deje de existir la subsecretaría de la mujer. Nosotros reclamamos un espacio especial para ser atendidas, muy a pesar que existe una ley, sí, pero necesitamos que se visualice una institución que trabaje para nosotras, un ministerio, y obviamente en algún momento determinado yo sigo soñando que se cree un banco de la mujer, porque sí necesitamos mucha atención, y es lo que yo reclamaría. Pero ¿cómo yo hago si estoy en un estado de excepción y si me voy a la calle voy a terminar presa? O sea, ese tipo de inquietudes yo sí la tengo, porque sí tengo un descontento. Bueno, descontento en la población existe, pues el manejo administrativo, económico, administrativo del gobierno nacional es el que se encuentra en este momento en ciernes porque no tiene recursos. Debimos, el gobierno nacional, creo yo que el primer objetivo no son los préstamos. Hay grandes empresas que deben al Estado nacional, al Estado ecuatoriano. Empresas que no hay una política verdadera de reinversión de los recursos dinerarios o monetarios dentro del país. La banca tiene intereses leoninos, te cobran por todo. En una cuenta, si tú metes tu dinero por una transferencia, te cobran poquito a poquito por meter la tarjeta a los cajeros automáticos. Por todo te cobran. Y además de eso, también te cobran porque hay empresas que se alían a los bancos. Y yo no sé por qué te cobraron. No sé, o sea, yo he hecho reclamos, por decir, y me han devuelto. Pero la mayoría de la gente que no conoce y no revisa sus estados de cuenta. Entonces, la economía en este momento es el tendón de Aquiles del actual gobierno. Y se está yendo a los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, para conseguir recursos, pero esos recursos ¿dónde irán, señor presidente? Eso también hay que tener va a pagar muy claro. La deuda externa, lo que va a venir, los miles de millones de préstamo que hace el Fondo Monetario para el Ecuador, van a cubrir es la deuda externa, que solamente va a beneficiar a los tenedores de la deuda. Bueno, en esa parte ustedes saben muy bien que la seguridad viene también de los bolsillos. Exacto. Si tú tienes algo en el bolsillo, tú tienes la seguridad de poder comer. Tú tienes la seguridad de poder alimentarte, irte a un hospital, a una clínica, porque también hasta el Seguro Social está en ciernes en su economía. Estaba viendo y revisando de que tiene más o menos alrededor de 5.000 millones de dólares el gobierno nacional o el Estado ecuatoriano de deuda con el Seguro Social. Ahora, yo digo, eso es parte de la seguridad social. Hay también, sin números anteriores gobiernos, hay un sinnúmero de clínicas que se han hecho millonarios, digo yo. Hay que también revisar esas cuentas, señor presidente. Metiéndonos nuevamente en la parte de la seguridad, como seguridad integral, hay que hacer trabajar a los ministerios, especialmente de inclusión social. Ese Ministerio de Inclusión Social tiene que trabajar más, no solamente tiene que estar repartiendo comida en los sectores o palos y picos o cualquier cosa. Tiene que hacer seguimiento a los PPLs que salen en libertad. Eso para mí es algo importantísimo. Brindarle oportunidades. Darle oportunidades porque ahí se aplaca, porque si no, a los 3 días, hay casos que a los 3 días regresan porque nuevamente cometieron el delito. Sí. Porque no tienen herramientas de producción.
Yo realicé un trabajo en un centro penitenciario durante 3 años. Yo era facilitadora de educación financiera. Porque yo sé que si sale un PPL a buscar trabajo, le van a negar el trabajo. Entonces, pero ¿qué alternativa no hay? ¿Y dónde nos sacamos el dinero? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo nos quitamos esta etiqueta de haber excedido precio y no tenemos la oportunidad de reivindicarnos, licenciada? ¿Ya? Dice, está muy bien porque usted nos da la esperanza con respecto a cómo podemos organizarnos de comenzar con nuestro propio negocio. Pero la sociedad nos sigue tildando y nos sigue tirando la piedra. Hoy en día tenemos una campaña de odio. Yo he visto en las redes sociales cómo dicen, ojalá que se mueran, tal por cual. Y hay una parte, un porcentaje de la población carcelaria que no son culpables en realidad por el sistema de corrupción que existe dentro de lo que se refiere en la impartición de justicia. Ahora, a mí no me parece, por muy equivocados que hayan estado, que no tengan alimentos en este momento, que se le esté pidiendo donación a la familia para poder alimentarlos, por no haber podido cumplir los pagos con respecto a las empresas contratadas para la alimentación de ellos. No les permiten las visitas. O sea, hay una serie de cosas que tratar. Están perdiendo una gran oportunidad por la intervención de las Fuerzas Armadas. Igual ya son más o menos alrededor de 3 meses. Vamos al 4.º mes de intervención militar en las cárceles y se está perdiendo la oportunidad de generar una nueva corriente de administración carcelaria. No están preparando a los ASP, o sea, los agentes de seguridad penitenciaria. Deberían de haber ya creado una escuela de formación, porque están contaminados. Señor presidente, están contaminados. Hay funcionarios que están contaminados. Hay altas autoridades que están contaminados. Y eso debemos de extirpar totalmente quienes se encuentran en este sistema tan corrupto. Miren ustedes, tenemos una sobrepoblación en todos los recintos penitenciarios del país. Y hay una población que tranquilamente puede salir libre mediante el régimen por haber cumplido cierta cantidad de tiempo ya cumpliendo su condena. Hay alrededor del 55% de personas que ya cumplieron más del 50% de su condena y no salen. El cambio de régimen. Entonces, cambiarle el régimen penitenciario o de cumplimiento de penas a un cumplimiento en sus domicilios con presentaciones periódicas. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer que las cárceles sean un poco más expeditas y un poco más manejables. En ese sentido, es algo que debe de aprovecharse en la administración de las cárceles para poder sacar a mucha gente que ya no debe estar no debe estar encerrado. Por otro lado, asimismo, necesita también, porque el tema de la comida ya viene más de un mes. Sí, es preocupante. Y en ese mes ya debieron de haber contratado a unas nuevas empresas o a una nueva empresa. Todavía están haciendo el régimen de una sola comida, preparando comida dentro de las cárceles. Eso también es algo que debe de solucionarse de manera inmediata. No puede ser de que estando dentro, cumpliendo una pena, tengamos tanta gente metida ahí sin darles el sustento diario. No hay una clara política, no veo yo una clara política si es que estas personas van o no van, o digamos el régimen gubernamental va o no va a hacer un régimen como el que hicieron en Salvador. No lo veo, solamente hay la presencia militar y nada más. Ahora, obviamente, pues la persecución a los delincuentes, no solamente a los delincuentes que trafican con drogas, sino también a los delincuentes de cuello blanco. Eso yo aplaudo, obviamente, porque el país necesita saber que existe una justicia, no solamente para los delincuentes o a los pillastres de calle, sino también a los grandes pillos. A los de cuello blanco yo no los veo allí. La fiscal general es muy asertiva en ciertos casos que está llevando, pero hay en otros, con el caso
donde estaba involucrado uno de los familiares del expresidente Lazo, no pasa nada cuando había muchas pruebas y manda para archivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el país? A nosotros no nos da mucha esperanza. Sí tenemos cierta tranquilidad y la hemos sentido, y yo le agradezco cuando yo veo un militar, porque ya de confianza en ciertos grupos de policía ya no se siente, porque existió mucho abuso, pero la ciudadanía recuperó la confianza de poder caminar sabiendo que están los militares en las calles. Sí, efectivamente, bueno, la presencia del militar en las calles es un sinónimo de que estamos asegurados. Sí, Eso sí, yo definitivamente aplaudo el profesionalismo de Fuerzas Armadas, pues yo me pertenezco a mis Fuerzas Armadas por mi formación. Sin embargo, de ello, pues es necesario, no podemos, como decía Napoleón, le dijo un general, bueno, vamos a tener que poner en la línea contra Prusia, vamos a tener que poner un soldado cada 2 metros. ¿Qué le pasa?, le dijo Napoleón. ¿Qué, vamos a controlar el contrabando? No es así, señores. Entonces, las cosas que creo yo que debe de hacerse es con una técnica de inteligencia, la inteligencia es la parte fundamental, y también la tecnología. No estamos aplicando la tecnología debida. Recién vi a un grupo de inteligencia artificial que maneja muy bien la inteligencia artificial, que en las cárceles se está controlando de una manera más técnica, pero es solamente un monitoreo pequeño, nada más. Esperemos que los proyectos que tengan Fuerzas Armadas con respecto del control ocasional, porque es un control ocasional, no es un control eterno que va a pasar, porque tiene que prepararse a los agentes de seguridad penitenciaria para que ellos sean los responsables directos de los PPLs y también los funcionarios. Hay que hacer una depuración de funcionarios. Hay que hacerlo totalmente. Completamente, coronel. Mire, también, ya que usted tocó el tema de agentes penitenciarios, yo recuerdo que cuando yo asistía a determinado centro, yo hablaba con ellos y me decía, como soy psicoterapeuta, ¿no? Me decía, ¿por qué solo con ellos, con los PPLs trabajan? Y le digo que ustedes no tienen algún sistema o que les permita a ustedes realmente expresar todas las inquietudes que tienen adentro, porque también es vital el tema de la parte emocional. Y ellos me decían, no, porque no presenta un proyecto, ellos me mencionaban, para que nosotros también podamos ser escuchados, que realmente también, así como usted da las terapias grupales e individuales, también nos pueda ayudar a nosotros, porque no la tienen. Entonces, ese tipo de cosas también debería proponerse, porque realmente es un trabajo desgastante, no solo físico, sino psicoemocional. Y la parte que realmente logra que nosotros podamos avanzar inicialmente es la parte emocional, coronel. Claro, es que lamentablemente dentro del circuito penitenciario llamado pabellones, los pabellones, ustedes saben muy bien, son seres humanos. Yo les decía a mis colaboradores, son sapiens sapiens, son homo sapiens, y el homo sapiens piensa igual que nosotros, también tienen sus destrezas, también son inteligentes. Entonces, ¿qué tenemos que anteponer a ellos? La misma inteligencia, saber qué es lo que piensan, y además de eso, el tratamiento de recuperación, porque el sistema se llama sistema de rehabilitación social, no se llama sistema de encierro, de encierro y dejarlos ahí que se mueran, no, es rehabilitación social. Y ese concepto tiene que, digamos, sobresalir sobre los otros conceptos. Obviamente que por rehabilitación no podemos permitir de que existan ahí elementos extorsionadores con la misma población penitenciaria. Así es. Porque analizando todo esto, recordemos que la misma población es generadora de riqueza para muchos elementos que se encuentran ahí que extorsionan. Entonces, lamentablemente tengo que decir las cosas que suceden. Creo yo que en el aporte que se hizo para ayudar a los elementos que se encuentran dentro de
del sistema penitenciario, pues no solamente fue de parte para Fuerzas Armadas, sino también para la protección de la vida de los PPLs. Así es. Porque recordaba, todos los días les recordaba a los comandantes que tenemos un código que nos dicta el derecho internacional humanitario. Entonces, el derecho internacional humanitario es la preservación de la vida y las condiciones de vida en los conflictos internos. Entonces, hay que hablar bien de las Fuerzas Armadas que cumplen con los objetivos del conflicto interno, preservando también la vida de los PPLs internamente. Entonces, eso para mí es algo importante, ¿sí? Porque de ahí deviene en que los grupos de delincuencia organizada vayan a achacar que solamente es Fuerzas Armadas la que entró con rigor y lo que pasó adentro es culpa de Fuerzas Armadas, no es así. Claro. Y no les dan visitas, también es culpa de Fuerzas Armadas. Claro, entonces, exactamente. Bueno, la situación de las visitas también es importantísimo decirle que ese es un reconocimiento constitucional. No existe el aislamiento. No. No existe el aislamiento. Tenemos convenios internacionales, están las reglas de Mandela que deberían ser respetadas con respecto a la población carcelaria. Exactamente. Las reglas de Mandela son importantísimas dentro de su cumplimiento y dentro del derecho humanitario internacional. Entonces, lo que nos determina a nosotros es de que el Estado ecuatoriano debe de poner énfasis justamente en esa parte, en las reglas de Mandela. Y el tema de la alimentación va en este momento, porque tienen una sola comida, y comida paupérrima. Además. Entonces, eso da a entender de que están violando parte de los convenios internacionales que ha suscrito el Ecuador y que son ratificados por la Asamblea Nacional. Entonces, hay que decirle al mando político que se deben de respetar esos términos y obviamente pues salir avanti, porque la delincuencia obviamente en este momento se encuentra en las calles, se encuentra y porque la amenaza interna digamos de los que están dentro de los complejos penitenciarios está sofocada. Vamos al tema externo, pero concomitantemente eso viene por el asunto económico, de la parte de la economía nacional. Recordemos que existe en este momento escuela de sicarios, los niveles de escuela de sicarios, existen también la industria del préstamo o alquiler de armas, existe el microtráfico y existe también, obviamente, el gran narcotráfico. Entonces, el Estado ecuatoriano se encuentra abocado en una solución muy compleja. Muy compleja la situación. Porque adelantándome en este caso, pues miren ustedes, hay niños de 12 años que manejan armas y como no les duele la mano, matan tranquilamente a una persona, como pasó recientemente, que mataron a una señora, creo yo, o a un señor delante de su hija, sí, un joven de 15 años. Sí. Entonces, eso también es algo terrorífico que debemos de instruir a la población. Pero ¿cómo podemos, si la gran alcahuete cómplice de haber hecho un resquebrajamiento mental, emocional de nuestra juventud y de nuestros niños, han sido los canales de televisión abierta, de señal abierta? Porque durante más de 2 décadas han estado trabajando con una influencia hacia ellos, focalizando en la narcocultura. Bueno, efectivamente, pues es verdad eso, hasta yo he visto esas series de televisión que para mí son interesantes en el sentido de la investigación, porque inclusive pues eso nos da pauta para nosotros ir a líneas investigativas para dar nuestras recomendaciones. Sí, lo que usted dice es cierto, mi estimada Verónica. ¿Por qué? Porque al ver la juventud que no tienen sus padres recursos y que es fácilmente obtener un recurso mediante una pistola, mediante la extorsión,
mediante la organización de grupos delictivos. Entonces, esa falta de trabajo, esa falta de emprendimientos, esa falta de la obra pública que da trabajo a la gente pobre, no existe. O sea, si no hay obra pública, no existe el trabajo, ¿no? Si no hay asimismo emprendimientos, tampoco existe trabajo. Los empresarios también tienen sus bemoles para contratar a jóvenes. También está prohibida la contratación de menores de 18 años por efectos de la negativa al trabajo infantil. En otras naciones avanzadas el muchacho trabaja. Yo trabajaba, cuando yo estuve aquí en Guayaquil, trabajaba repartiendo pan. Y a mí no me... Yo comencé a trabajar desde los 15 años. Exacto. No, yo trabajaba desde los 8 años cuando vivía en Guayaquil. Al lado teníamos una panadería, que le comento que el señor panadero me daba un sucre en esa época cuando yo limpiaba las latas para poner el pan ahí. Y me decía, y yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a pintar el pan. Pintar el pan, ¿se dan cuenta? O sea, eso significa ponerle un poquito de clara de huevo con y le pintábamos el pan a penita, no sé si usted, y cuando salía del horno y el pan estaba pintadito. Entonces, eso, yo repartí el pan, yo también estuve en una panadería, y obviamente pues eso me ganaba diariamente un sucre, que yo me iba contento a las 5 de la mañana, y yo ya tenía el lunch de mi escuela. Entonces, con eso, para mí era una maravilla. Ahora ya los trabajos de ese tipo no existen porque es que los niños no pueden trabajar. Está bien, por las amenazas. Explotarlos es que no debe, tengo una cosa distinta. En Estados Unidos los muchachos trabajan, a los 15 años ya están trabajando, repartiendo periódicos, haciendo cualquier mandado, llevando cartones. Nadie se nos cae la mano. Para nada. Para nada. Para nada. Ahora miren ustedes, yo creo que soy un hombre aportante al conocimiento. Tengo escrito 3 libros. He estado soy profesor de posgrados de varias materias. Y obviamente eso a mí me enorgullece haber trabajado desde cuando era pelado, ¿no? Y para mí no me da vergüenza. Entonces, ¿por qué no podemos hacer que esta economía nuevamente, pues digamos, seamos un país de paz, un país de producción? Sí se puede. Sí, y sí se puede, somos un país agrícola esencialmente, pesquero, turístico, petrolero, minero, y todo lo que usted crea. Aquí usted tira una bendita tierra que tenemos. Una pepita de limón y a los 15 días ya están haciendo la plantita de limón. Y la plantita de limón ya le sirve a usted, si usted sabe que con una hojita usted hace un té de hoja de limón. Es rico. Vean. Y usted sabe que también las cáscaras de la naranja, si usted las pone al sol, se secan y usted hace un rico té de cáscara de naranja. Y también puedes hacer un rico saumerio. Exactamente. Sí. Entonces, esas cosas es lo que necesitamos el Ecuador y la juventud. Hombres, mujeres, niños, ecuatorianas y extranjeros que están en esta bella tierra, innovadora per se, con tanta cultura, con tanta música excelente, con tanta rica comida que existe. ¿Yo por qué me voy a ir al extranjero a vivir? Me quedo aquí porque este es mi país. Entonces, ecuatorianas y ecuatorianos, creo yo que si no hay más preguntas. No, por el momento no, porque ya se nos agotó el tiempo. La verdad que con usted pasa lo que ocurre con todos nuestros invitados. Siempre hay una segunda parte con cada uno de ellos. Un Gracias. mensaje, mi coronel, ya para irnos despidiendo del programa por este día. Bueno, el único mensaje que yo les digo es que hay que cuidarse siempre. La vida es importantísima para nuestra familia, para nuestras familias, obviamente, y también ser productivos. Hay que producir en lo que sea, ¿sí? Y también hay que ser espirituales también. Ese es mi mensaje. Y obviamente por la revolución liberal, por el liberalismo
que también nos dio una buena enseñanza, nuestro general Eloy Alfaro. Así es. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un privilegio, realmente me siento muy privilegiada de haberlo tenido el día de hoy. Espero una próxima oportunidad nos acompañe, un poco más informal, ¿sí? Usted sabe que su mejor programa en online es Emociones sin Censura, que se enlaza con la Mega Q Radio. Mañana tenemos unos excelentes invitados, quienes van a tratar, y ahora, ¿qué va a pasar con el plan de la OMS, Organización Mundial de la Salud? Chao, chao, por mi parte, muy agradecida. Usted es muy importante. Hasta mañana.